Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video voy a hablarles algo de estructura de datos, específicamente de arreglos. En muchas ocasiones se necesita procesar una colección de datos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la lista de notas de estudiantes. Procesar este conjunto de datos en forma independiente con variables simples o primitivas es tremendamente difícil. Es por eso que los lenguajes de programación incorporan un mecanismo que facilita la manipulación y organización para una colección de datos, llamada estructura de datos. En este vídeo se considera la parte básica y necesaria llamada array o arreglos. Las estructuras de datos permiten almacenar un conjunto de variables del mismo tipo. Ya habíamos dicho que son arreglos. Asimismo, las estructuras de datos están subdivididas por estáticas y dinámicas. Dentro de las estáticas podemos tener arrays, cadenas, registros, ficheros, y dentro de las dinámicas, listas, filas y colas, listas enlazadas, árboles y grafos. La diferencia de cada una de ellas es la forma en cómo se almacena y manipula el conjunto de datos. Estáticas y dinámicas, no lo olvides. Declaración de un arreglo de una dimensión. En C++, para proceder a declarar un arreglo de tipo numérico de una dimensión se procede de la siguiente forma: int, el nombre que va a tener tu arreglo, entre corchetes la cantidad de cajitas disponibles y punto y coma. Dentro de un momento explico qué quiero decir con cajitas disponibles. Valores iniciales. ¿Cómo puedo dar un valor inicial a un arreglo? Pues de la siguiente forma: int, de un arreglo de tipo numérico, el nombre del arreglo, entre corchetes la cantidad de cajitas disponibles y los elementos que va a contener, de esta forma. Igual llaves, cada elemento separado por coma, cierro llaves y punto y coma. Pero acá dice tres cajitas, aquí hay 4 elementos. ¿Cómo puede explicar eso? Explico acá. Acá, si se dan cuenta, el arreglo, el tamaño del arreglo dice 4, es decir, A, le vamos a poner acá A de 4 elementos como máximo. Acá está, pero tiene 5. ¿Por qué? Porque empieza desde la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4. En total son 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Mucho ojo con confundirse desde la posición 0, ya que esa posición suma un elemento más, suma una posición más. Es por eso. Continuemos. Declaración de arreglo de 2 dimensiones. Procedemos int, nombre, cajita de la cantidad de elementos, en este caso 50 para la variable i, 50 para la variable j, punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá tengo una matriz. La i va a ir ayudando a recorrer todo esto con un ciclo for hacia lo horizontal y la j hacia lo vertical, de cierta forma formando una matriz. Ya con el ejemplo que vamos a estar viendo posteriormente se va a ir ejemplificando mucho mejor, se va a entender mejor. Lectura recomendada para el lenguaje de programación C++. Para poder leer un arreglo se procede de la siguiente forma, es una forma que yo recomiendo. Aplicamos un ciclo for que comience desde la posición 0 hasta la cantidad de cajitas que se van a llenar y que la variable que va controlando el ciclo aumente de 1 en 1. Dentro del ciclo for hacemos una lectura de datos, el nombre del arreglo que se va a ir llenando de la posición i. Por ejemplo, en la primera vuelta la i vale 0. Entonces, el nombre de la posición 0 se va a llenar con el dato que nosotros le demos. Volvemos, la i vale 1. Entonces, el arreglo de la posición 1 se va a llenar con el dato que nosotros le demos y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de cajitas que queremos llenar. Sin más que decir, vayamos a programar con el ejemplo de sumar los elementos de un arreglo. Ya en la parte del código lo que voy a hacer es declarar un arreglo unidimensional. Para este vídeo voy a trabajar solamente con arreglos unidimensionales para que pueda tener un poco más de detalle. Le voy a dar la cantidad de cajitas disponibles que va a tener, aplico un ciclo for para lectura de datos que empiece desde la posición 0 hasta que la i llegue a 3, por ejemplo. La i aumenta de 1 en 1.
con este sein voy a leer al vector que se llama A de la posición I. A manera didáctica voy a aplicar otro ciclo for, que su variable que controle sea j y empiece en 0 hasta que j llegue igual. ¿Cuántos elementos he leído? 3, hasta 3. Entonces acá también. Ahorita explico un poquito la diferencia de las posiciones. Y out el arreglo de la posición j. Le doy en compilar y le voy a cargar los elementos. ¿Cuántos elementos le habré de cargar? 2, 5, 6. Me pide uno más, 4. Y me está mostrando 4 elementos. ¿Por qué es esto? Porque estamos trabajando con posiciones de la posición i. Recordemos que el primer for trabaja con la variable i. Estamos trabajando hasta 3, desde 0 hasta 3. ¿Se han dado cuenta la cantidad de elementos que ha cargado? 1, 2, 3, 4. Está cargando 4 elementos porque lógicamente incluye el 0 más. Es por eso que está leyendo 4 elementos. Ahora, ¿qué pasa si quiero sumar? Borro esta parte del cout y le digo suma es igual a suma más el arreglo de la posición j. No he declarado la variable suma, que debería empezar en 0. Fuera del segundo ciclo for, le digo cout suma. Listo. Ya sabemos que nos va a cargar 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Y la suma de todos estos es 10. Perfecto. Es así como se debe operar arreglos unidimensionales, trabajando con las posiciones, con índices, que se representan así. Lógicamente, las demás cajas que hemos declarado están con valores vacíos o valores basura. Gracias por darle play a este vídeo.